Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, profe. ¿Sí se me escucha bien? Sí. Listo. Bueno, chicos, hoy un poquitito más temprano. Espero que hayan tenido una excelente semana y vamos a arrancar de una vez. Ya estamos casi por terminar el área de geometría. Ya estamos en el penúltimo tema. Vemos transformaciones en el plano, la otra semana sólidos y pasamos ya a funciones. Entonces, vamos a trabajar con el documento que les compartí. Voy a compartírselos en este momento. Bueno, la pantallita. Se supone que ahí ya estoy compartiendo. Entonces, vamos a hablar de las transformaciones en el plano. Las transformaciones son cambios que sufren las figuras en un plano a través de ciertas características, generando una copia. A esa copia la vamos a llamar imagen. Una imagen de la figura original. Entonces, ¿qué significa? Nosotros vamos a tener una figura siempre original, una figura base, y a través de unas características de transformación, esta se genera una copia y a esa copia la vamos a llamar imagen. Pero antes de iniciar con cada una de las distintas transformaciones, se debe hacer una mención de los elementos homólogos entre estas dos figuras. Hablando de elementos homólogos, es tema de octavo. Ya eso se vio en octavo, pero lo vamos a repasar. Aquí tenemos dos triángulos, donde vemos que este es el original, este de acá es el original, y este de acá es la imagen. O sea, este triángulo se transformó y vean que se hizo más chiquitito. Algo le pasó a este triángulo y se hizo más pequeño. La copia se hizo más pequeña. Después, cuando veamos los diferentes tipos de transformaciones que hay, ustedes van a determinar qué fue lo que le pasó a este triángulo para que llegar de aquí a acá, para que se hiciera chiquitito. Pero entonces, cuando hablamos de correspondencias entre elementos homólogos, lo que estamos hablando es, por ejemplo, este punto de aquí. ¿Quién es ese punto en el otro triángulo? Si ustedes ven, el triángulo tiene la misma posición. Entonces, este punto va a ir con este punto de aquí, con el punto A, porque tienen exactamente la misma posición en los dos triángulos. Al final de todo, digamos que este triángulo de aquí, al ser una copia, es este mismo de aquí, solamente que más chiquitito. Entonces, este punto de aquí va a ir con este punto de aquí, porque son el mismo prácticamente. Entonces, nosotros podemos hacer aquí entre la correspondencia de puntos homólogos que vamos a ver, que A y Q son puntos homólogos. Si la correspondencia va así, vamos a ver si todos están despiertos. Si la correspondencia es así, P, que está aquí, en el ángulo de 90, ¿con quién iría P en la otra figura? B, profe. Con B. Con B, ¿verdad? Con B. Este P está en el ángulo de 90 y aquí B también está en el ángulo de 90. Entonces ellos dos van juntos. P y B. Y para terminar la figura, pues R es esta esquinita de aquí y entonces C es esta esquinita de aquí y R y C son puntos homólogos. Ven, la correspondencia entre elementos homólogos es eso. Es quién es este punto, en caso de punto, ¿verdad? ¿Quién es este punto en la otra figura? Y eso se nos pregunta mucho en el examen. Correspondencias de homólogos. Pero la correspondencia no es solo de punto a punto. También va a haber correspondencia de lado a lado y de ángulo a ángulo. Entonces, si seguimos trabajando igual, QP
un segmento se escribe así. Un segmento, para escribir un segmento son los dos puntos extremos del segmento. En este caso, los dos puntos extremos de este son Q y P. QP. Pero para identificar que es un segmento, le tenemos que poner encima una rayita. Entonces, vamos a decir que QP es homólogo, o sea, QPI. ¿Con quién va QP en la otra figura? ¿Con cuáles dos puntos? ¿Con cuál segmento? AB. Con AB. Entonces, AB y QP son lados homólogos. Tenemos también por aquí PR, que es otro lado del triángulo. ¿Con quién iría PR en el otro triángulo? BC. Con BC, correcto. Y nos falta cerrar la figura. Para cerrar la figura, vemos que tenemos a QR, que va a ir con AB, son las hipotenusas del triángulo. Ambos son la hipotenusa del triángulo, ¿verdad? Porque están al frente del ángulo de 90. Entonces, tenemos QR y AC. QR y AC. Vamos con ángulos. Lo que pasa con ángulos es que los ángulos tienen dos formas de escribirse. Se pueden escribir como tres letras consecutivas que forman el ángulo, o se puede escribir como una letra que esté en el borde, bueno, en la esquina de cada uno de esos triángulos, de esos ángulos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo voy a hablar de este ángulo de aquí, yo puedo decir que ese es el ángulo A nada más, porque está en esa esquina, porque son dos figuras independientes. Si fueran dos figuras dependientes que están pegaditas, entonces sí lo tengo que trabajar con tres letras. O sea, si yo voy a hablar del ángulo A, yo tengo que poner el ángulo B, me voy a A y luego me voy a C, para que me quede el ángulo ahí en medio de ellos dos. De momento vamos a trabajar solamente con una letra. Cuando necesitemos la de las tres lo hacemos. Entonces aquí tenemos el ángulo A. Hacemos el simbolito de ángulo para diferenciarlo. El ángulo A y el ángulo Q. Prácticamente la parte de ángulos, trabajándolos con una letra, es lo mismo que los puntos. Entonces ya prácticamente tenemos las respuestas aquí, porque ya hicimos los puntos. Entonces vamos a decir que el ángulo P y el ángulo B son homólogos. Vean que para que sean homólogos tienen que ser iguales en ángulos. En ángulos siempre van a ser iguales. Y este mide 90 y este mide 90. Son congruentes. Entonces van juntos. Y luego tenemos el ángulo R y el ángulo C. Voy a cambiar el de arriba para que me quede en el mismo orden. Eso sería la parte de introductorio, recordando cositas de octavo, que lo vamos a ocupar en todas las clases, en todos los temas que vamos a ver. ¿Comprendido qué significa comprendido qué es una correspondencia homóloga? ¿Qué me dijiste? Que me dé un chancecito que estoy copiando. Está bien, dale. Ya, pero Entonces, eso era un repaso introductorio para lo que vamos a trabajar, porque vamos a trabajar mucho con estas palabritas, con homólogos. Entonces, la primera transformación que vemos es la simetría axial.
Vamos a hablar de la simetría axial. Ustedes usualmente lo que tienen que es identificar las características entre cada figura, porque a veces les ponen varias figuras en el plano y les piden cuál fue la transformación que pasó en la figura. Entonces, cuando hablamos de simetría axial, vamos a decir que esta se da a partir de un eje. El eje lo vamos a llamar eje de simetría. Y el eje de simetría corta a las figuras exactamente en dos partes iguales, siempre. Yo le digo a los chiquillos, es como agarrar una hoja de papel, en este caso, ¿verdad? Y partirla a la mitad. Cuando ustedes doblan la hoja y que punta con punta, la línea que queda en el medio, ese es el eje de simetría. Me la está doblando en dos partes exactamente iguales. Todas las figuras tienen, bueno, algunas tienen solo una, pero depende de la figura, tiene más de un eje de simetría. En este caso, este rectángulo no tiene solo este eje de simetría, tiene otro eje de simetría. Yo puedo trazar otro eje de simetría aquí, porque yo puedo partir la figura a la mitad por este lado de acá. Me traigo este punto y me va a chocar con este punto B. Me traigo este punto y me va a chocar con este punto C. Entonces, todo va a depender de la perspectiva, ¿verdad? Y cómo lo vayan a hablar ustedes. A veces les preguntan la cantidad de ejes de simetría, ya casi vamos a meternos en eso directamente. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber de acá, de la simetría axial? Cuando yo parto la figura a la mitad, me está generando dos figuras exactamente iguales. Y tenemos correspondencias entonces entre elementos homólogos. Vamos a decir que en la simetría real, los elementos homólogos siempre se van a encontrar a lados opuestos del eje de simetría. Eso es importante. Ya van a ver qué significa eso. Los elementos homólogos se encuentran a lados opuestos del eje de simetría. Y si los puntos se encuentran sobre el mismo eje de simetría, son homólogos con ellos mismos. ¿Qué quiere decir eso? Vean. Tenemos este rectángulo de aquí, que lo partimos a la mitad a partir de este eje de simetría. Entonces, podemos decir que esta recta de aquí, la recta EF, es el eje de simetría. Este es el eje de simetría, esa recta. Me partió la figura en dos partes exactamente iguales. Entonces, yo puedo venir a decir aquí que el punto A, vamos a ponerlo aquí, puntos homólogos. Nosotros podemos decir que el punto A es homólogo, este punto A, ¿con quién sería homólogo en la otra figura? ¿Quién me dice? Con D. Con D. Porque lo que nosotros hacemos es esto, vean, la figura prácticamente está invertida, la de aquí. Ustedes lo que tienen que hacer es tomar el eje de simetría y doblar la figura para ver con quién van a chocar los puntos. Ustedes, esto es como una hoja de papel, a partir de aquí la doblan, y si ustedes doblan este punto, va a ir a dar aquí para poder doblar la figura. Entonces, A es homólogo con D. ¿Y B con quién es homólogo? Sí. Con C. Y aquí es donde tomamos en cuenta esto de aquí, que los puntos homólogos se encuentran a lados opuestos del eje de simetría. Si este es el eje de simetría, vean que A está aquí y el que está opuesto es el D. Porque hay, en el examen vieron esta misma figura y les ponen cuáles parejas son homólogos. Entonces ustedes tienen que marcar la opción correcta. Y les ponen A con E, A con D, A con B, y muchos marcan también A con B. A con B sí son homólogos. Lo que pasa es que son homólogos si el eje de simetría estuviera aquí. Ahí sí están a lados opuestos. Pero aquí están del mismo lado del eje de simetría, entonces no me funciona. Tienen que estar a lados opuestos. Y eso tienen que recordarlo mucho. E. ¿E con quién sería homólogo?
Con F. No, están del mismo lado. Vean lo que dice aquí. Si los puntos se encuentran sobre el eje de simetría, E está sobre el eje de simetría. Es homólogo con el mismo. O sea, E es homólogo con E. Porque E está en el eje de simetría, significa que está en esta figura de aquí y está en esta figura de aquí. Si yo doblo la hoja a partir de aquí, este punto me va a quedar ahí mismo, ¿verdad? Y F, entonces, Bien, siguiendo bien. esa regla. ¿Cómo? Ya entendí. Listo, listo. Y entonces F nos queda con F. Porque cumple la misma regla. Esto es por puntos. Esto también se puede hacer por lados. No los vamos a escribir todos, vamos a escribir unos cuantos nada más. Por ejemplo, AB. AB sería homólogo con quién. AB sería esto de aquí. Recuerden agarrar la figura como una hojita de papel. En simetría axial se hace como una hojita de papel para ver con quién coincide en la otra figura. Con D y C. Con D y C, porque cuando nosotros hagamos la figura, choca con él. AE. AE, que es este de aquí. ¿Con quién queda en la otra figura? Con DE. Con DE, correcto. Y vamos a cerrar con esta. EF, ¿con quién es homólogo? Con el mismo, ¿no? Con el mismo. Es del mismo lado para los dos cuadrados. Con EF. Eso es un poquitito de simetría axial. En el examen, en simetría axial, usualmente lo que les preguntan, les dan la figura y les preguntan cuáles son los elementos homólogos, si tal punto y tal punto son homólogos, si tal lado y tal lado son homólogos. Entonces, ustedes tienen que definir eso, que a partir del eje de simetría los homólogos están a lados opuestos, porque a veces se los ponen del mismo lado y caen. Dicen que sí, tienen que estar a lados opuestos del eje de simetría. Nosotros para el examen, a veces que les preguntan cantidad de ejes de simetría, lo vamos a asegurar para ciertas figuras, para que ustedes lo recuerden. En un rectángulo, por ejemplo, que era lo que teníamos arriba, en un rectángulo siempre vamos a poder trazar solamente dos ejes de simetría. Uno para acá, y un poquito más centrado, uno para acá, y otro para acá. Son diferentes, ¿verdad? Vean que si yo trabajo con este fue como el de arriba. Yo doblo la hoja para acá y me choca y me choca. Si trabajo con este, yo doblo la hoja para acá y me choca este con este y me choca con este. Cuando la doblo me queda exactamente igual. Yo no lo puedo hacer para acá, con diagonal. Si yo lo hago con diagonal y me traigo este triangulito, esa es punta para acá, la hoja queda como así. Y queda ahí, queda el otro triángulo como por aquí, porque la punta se sale de la figura, queda como por aquí. Si lo hago de forma diagonal. Entonces, por eso en el rectángulo solo se pueden hacer dos para que la figura cierre exactamente igual. Mientras que en un cuadrado
en un cuadrado sí se pueden trazar 4. Yo puedo trazar uno para acá y lo parto a la mitad. Los ejes de simetría lo que hacen es partir la figura a la mitad, en partes iguales. Puedo trazar este para acá y también lo tengo a la mitad. Una ventana. En una ventana hay 2 ejes de simetría. Este de aquí me trae el cuadrado y lo parto para acá. O este de aquí me trae el cuadrado para acá y lo parto para allá. Pero en un cuadrado también se puede hacer para acá, de diagonal a diagonal. Si nosotros tenemos una hoja que es completamente cuadrada, ustedes la pueden doblar en forma diagonal y se le forman 2 triángulos exactos. Yo me traigo esto para acá y la figura me cierra perfectamente. Vean que si este de aquí es homólogo con este de aquí porque están a lados opuestos, ¿verdad? Y en el cuadrado, si se puede hacer una diagonal, entonces se puede hacer la otra diagonal. Ahí está, se pueden hacer 4 ejes de simetría. Vamos, me siguen, sí. Chicos, ¿hay alguna duda de momento? Vamos bien, profe. Listo. En los triángulos tienen que tener cuidado porque en los triángulos tenemos 2 casos. Vamos a tener ejes de simetría para un triángulo isósceles, que solamente se puede hacer un eje de simetría. Recuerden que el triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene 2 lados exactamente iguales. Parece equilátero. 2 lados exactamente iguales. Entonces, el único eje de simetría que se puede trazar es la altura. Bueno, ese triángulo no está tan perfecto, pero para que tengan una idea, solamente ese se puede trazar. Mientras que en el triángulo equilátero sí se pueden trazar 3 ejes de simetría. Porque a veces le preguntan en el examen, específicamente el triángulo. El isósceles, solamente uno. En el triángulo equilátero, sí se pueden 3. No parece un triángulo equilátero, pero ahí va la idea. El triángulo equilátero se puede hacer, bueno, tengo una idea. Para acá. Ahí está, se pueden trazar 3. Pero en el triángulo equilátero nada más. No, ni así van de altura a altura. Bueno, nada más recuerden que en el triángulo equilátero se pueden hacer 3, porque no me está saliendo el dibujo del triángulo equilátero. Pero en el triángulo equilátero sí se pueden hacer 3, las alturas, que caen perpendicular. Después vamos a hacer más ejercicios de simetría axial relacionados con exámenes. Después de la simetría axial, viene la otra transformación en el plano. Tiene que cambiarlo aquí. No lo modifiqué. La siguiente transformación se llama reflexión. Como les digo, en el examen a ustedes no les toca construir. En el examen a ustedes les toca identificar. Entonces a ustedes les ponen en un plano de coordenada varias figuras. Le ponen un triángulo por acá, otro triángulo por acá, un triángulo por acá, otro triángulo por acá, un triángulo por acá, y les preguntan que si este triángulo 1 es una traslación de este triángulo 2, por ejemplo, o si este triángulo 1 que estaba aquí era una rotación con el triángulo 2, cosas así. Entonces ustedes tienen que identificar cuáles son las características de cada transformación para que las puedan identificar en el examen. Para la reflexión vamos a tener estas características de acá. Dice la primera característica, la figura imagen, o sea, la copia, se va a invertir. Siempre van a estar invertidas una con la otra. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un triángulo y esta es la hipotenusa, la copia va a quedar con la hipotenusa para el otro lado, porque se está invirtiendo. La reflexión va a tener un eje de simetría que va a funcionar como espejo.
como que se esté viendo y entonces se está reflejando su imagen. Entonces uno en un espejo se ve al revés, ¿verdad? Otra característica, la figura imagen siempre va a conservar el tamaño. Y la última es que los elementos homólogos se van a encontrar a la misma distancia del eje de simetría. Este es importante porque a veces nos dan otro eje. Entonces no se cumple. Entonces, ustedes van y analizan la figura en el plano, ustedes dicen, ah, mira, se invirtió. Ya vamos por reflexión. ¿Tiene el mismo tamaño? Estamos en reflexión entonces. Y los elementos homólogos están a la misma distancia del eje de simetría. Como les digo, a ustedes en el examen no les va a tocar graficar. No les va a tocar graficar. Pero nosotros ahorita vamos a hacer una gráfica para que ustedes vean de qué es lo que se trata, cómo se genera. Dice que vamos a reflejar un triángulo en este plano de coordenadas. Y el triángulo tiene como vértices menos 1,1, menos 3,5 y menos 7,2. Entonces yo voy a ir a graficar ese triángulo. Dice que el primer punto está en menos 1,1. O sea, el primer punto está aquí. Esta es la. Está de menos 1 a 1. Esta es la. X menos 1, Y1. Dice que el B es X menos 3, Y5. X menos 3 está aquí. Y Y5 hay que subir 5 unidades. Y aquí está 5 unidades. Entonces el B me va a quedar ahí. Entonces, aquí nos queda el punto B. Ustedes pueden corroborar. B está en X menos 3, Y5. El C, menos 7,2. Voy a hacerle un cambio a este. Háganme un cambio a este para que quede ahí abajo. Pongamos a este 2, pongámosle menos 2. Pongámoslo negativo, el Y, para que quede más grandecito. X menos 7, Y menos 2. Hagamos ese cambio. Hagámoslo con negativo. Entonces, desde X menos 7, que X menos 7 está aquí, yo tengo que bajar 2 unidades. 1, 2. Entonces, aquí nos queda el punto C. X menos 7, Y2. Y nosotros vamos a unir esos puntos para hacer el triángulo. Yo voy a unir B con A con B. Voy a venir y voy a unir a B con C para hacer el triángulo. Y voy a venir y voy a unir a C con A. Y ahí tenemos el triángulo con vértices A, B y C. Apenas acabamos de graficar el triángulo para que ustedes lo vean. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Dicen que este triángulo lo tenemos que reflejar a partir del eje de simetría X igual 2. Esto es una recta. Nosotros habíamos visto a inicios de curso cómo graficar rectas. Esta es X igual a un número. Las X igual a un número, si ustedes recuerdan, son verticales. Y tocan a X en ese número, o sea, aquí en 2. Yo tengo que trazar una recta vertical que pase por ahí, por X2. Entonces nosotros nos venimos y graficamos esa recta que pasa por X2. Muy bonita. Ahí está la recta que pasa por X2. Esto de aquí que yo acabo de hacer es el eje de simetría. Es lo que me va a servir como espejo para la figura. Entonces, nos vamos a guiar para poder reflejar con esta última característica que dice que los elementos homólogos se encuentran a la misma distancia del eje de simetría. ¿Qué quiere decir eso? Vean, si yo me vengo a mi punto A, con esto, si yo me vengo a mi punto A, yo digo,
¿Cuál es la distancia que hay desde A hasta el eje de simetría? Hay 1, 2, 3 espacios, hay 3 unidades de distancia. Entonces, para el otro lado del eje de simetría, yo me tengo que desplazar exactamente igual. 1, 2, 3. Y ahí mismo me va a quedar ahora el punto A nuevo. Vamos a hacerlo con morado. Ahí me quedo el A nuevo, pongámosle A'. Hagámoslo con el B para que vean. Lo mismo. ¿Qué distancia hay de B al eje de simetría? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, para el otro lado nos movemos igual. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí nos quedó el punto B. Vamos con el C. El C dice que está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 distancias. Entonces al otro lado hago lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y se me salió 9. Por eso era que tenía que usar otro número, pero no importa. Ahí nos queda. Ahí ya nosotros sabemos que se nos salió una unidad, entonces respetamos esa unidad que se salió. Por aquí está el C'. Ahora sí, nosotros podemos unir esos puntos. Yo uno A con B, uno a B con C, y uno a C con A. Y ahí está el triángulo reflejado. Como les digo, ustedes en el examen no van a tener que graficar. Esto es para que ustedes vean cómo funciona la reflexión. Entonces, en el examen, ¿qué les pueden preguntar? Les dan este triángulo aquí, les dan este triángulo aquí, y no les dan el eje, les dan otro triángulo por aquí, igual a ellos dos. Y les preguntan que si el triángulo 1 es el reflejo del triángulo 2, por ejemplo. Entonces, ustedes ven que están invertidos, que son del mismo tamaño, no hay uno más grande que otro, y que los puntos están a la misma distancia del eje de simetría. Entonces, sí es una reflexión. Otra cosa que le pueden preguntar, si ve, bueno, si estos dos son el reflejo del otro, es una transformación reflejándose, ¿quién es el homólogo de B? Pero no les dicen B'. Mira, aquí no le puse B'. No les dicen B'. A ustedes en el examen les ponen pares ordenados. Les ponen 7,5, 5,1 y 8,6 para que se equivoquen. Entonces ustedes tienen que identificar el par ordenado que es homólogo con B, porque está en un plano de coordenadas. Vamos a hacer ejemplos de eso, pero yo quiero saber si quedó clara que es una reflexión, que a partir de un eje de simetría, la figura lo que va a hacer es invertirse. ¿O alguna duda con eso, chicos? Profe, buenos días. Disculpe, ¿cómo es que se llama el tema? Nada más para saber. Que no pude imprimir la hoja. Reflexión. Ah, ok. Bueno, Gracias. vea, el tema en general se llama transformaciones en el plano. Ujú, ujú. Sí, esa El parte tema la verdad. general es transformaciones en el plano. Ya vimos una transformación que es la simetría axial y estamos en otra transformación ahorita que es la reflexión. Ok, está bien entonces. Muchas gracias. Con gusto. Entonces, eso sería la reflexión. Este tipo de ejercicios en el examen son de mucho análisis, no es casi calculero, es más de ir a analizar. Tenemos también la traslación, que es otra transformación. La traslación nosotros ya la trabajamos en circunferencias. Ya sabemos que trasladarse es mover la figura de un lado a otro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la traslación? Que la figura también va a mantener la forma y el tamaño, no se va a modificar. Lo único que va a cambiar es la posición. Vean que mantiene la forma y el tamaño. Si yo tengo el triángulo rectángulo aquí,
voy a tener exactamente el mismo triángulo rectángulo para allá, con la hipotenusa viendo para el mismo lado, ¿verdad? Está manteniendo la forma y el tamaño, porque lo único que está haciendo es moviéndose en el plano de coordenadas. Se movió para allá y se movió para allá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber del plano de coordenadas? Lo mismo que sabíamos de transformaciones. Lo mismo que sabíamos en circunferencias. Que tenemos el eje Y partido en 2, tenemos el eje X partido en 2. Aquí está el origen. Y para la derecha tenemos X positivos. Lo que tenemos que saber para aplicarlo. A la derecha, X positivos. Para la izquierda, tenemos X negativos. Mientras que para arriba, vamos a tener Y positivos. Y para abajo, vamos a tener Y negativos. Eso es lo que tenemos que recordar de traslación, porque nosotros vamos a ir a trasladar. Bueno, a ver si la figura se trasladó en realidad. Entonces, nosotros sabemos que se trasladó si la figura está igual, está exactamente igual. Ese triángulo, bueno, este triángulo de aquí, este triángulo de aquí, lo que hace es, vamos a ver, copiar. Lo que hace es que tenemos ese triángulo y lo que hizo fue moverse en el plano de coordenadas. Vean que quedó exactamente igual, en la misma forma en la forma y tamaño, y lo único que hizo fue cambiar de posición. Así nos damos cuenta nosotros si es una traslación. Vean una cosa. Cuando nosotros iniciamos el tema, yo les puse a ustedes estos dos triángulos. Vean que nosotros no podemos decir que esto es una reflexión porque los triángulos están viendo para el mismo lado. Los dos triángulos tienen la misma posición. Están viendo para allá. La hipotenusa está viendo para la derecha, por decirlo así. Entonces, esto no es una reflexión, porque en la reflexión tendrían que haber quedado invertidos. La hipotenusa aquí ve para allá y la hipotenusa entonces tiene que ver para allá para que estén invertidos. En estos dos podríamos decir que es una traslación, chicos. ¿Quién me dice? ¿Quién se anima? No, ¿No? ¿Por qué no es una traslación? porque la figura es más pequeña. Correcto, porque en la traslación la figura no solamente queda en la misma posición, también tiene que quedar del mismo tamaño. Entonces, todavía no hemos descifrado cuál es esta transformación. No es ni reflexión porque no están invertidas y no es traslación porque uno está quedando más pequeño que el otro, a pesar de que están viendo para el mismo lado. Entonces, esos son los detallitos que ustedes tienen que tener en el examen con cuidado, que están viendo para el mismo lado, pero no son del mismo tamaño. Entonces, no es una traslación. Entonces, eso es lo que sabemos de traslación. Rotación. Rotación es el más tedioso. Cuando es identificarlo es muy fácil. Cuando es trabajar con pares ordenados y encontrar el homólogo es donde se vuelve un poquito más tedioso. A mí no me gusta trabajarlo por fórmula, pero yo se las doy por aquello que ustedes quieran trabajarlo con fórmula, porque se la tendrían que aprender de memoria, porque en el examen no viene. Vean. En la rotación vamos a tener que parecería que la imagen se cae. Ya vamos a ver. Y en esto también se mantiene el tamaño. Vean que ya llevamos 3 transformaciones. La rotación, la reflexión y la traslación, que las figuras no están cambiando el tamaño. Se transforman, se copian y quedan del mismo tamaño. ¿A qué se refiere con que parece que la figura se cae? Pongamos que esta es la original. Y aquí se rotó. Vean que si esta es la hipotenusa, parece que se cayó. La hipotenusa ahora está para acá. Si esta es la original y se rotó para acá, vean que él parece como que se cae. La hipotenusa está ahora para acá. O viéndolo para acá, si fuera hasta la imagen. La figura lo que va haciendo es dando giros. Va a rotar, va a ir dando giros. Puede dar los giros a favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj.
Y los giros los van a dar específicamente con ángulos. Pueden dar giros a 90 grados, a 180 grados, a 270 grados o 360 grados. Aquí si yo me voy una por una, ellas van rotando 90 grados. Vean que rotan a partir del origen en este caso. En bachillerato solo los ponen a rotar a partir del origen, es la ventaja. Entonces, si yo tengo esta como original y la roto 90 grados, entonces yo trazo un ángulo, yo lo hago dibujando los ángulos. Yo me vengo y hago este ángulo y a partir de aquí hago un ángulo de 90 para ir a conseguir dónde cae la otra figura. Tiene que estar a la misma distancia, ¿verdad? Del origen, de aquí a aquí, para que sea el ángulo de 90. Entonces, así es como yo descifro usualmente dónde cae mi figura. Aquí está el ángulo de 90. Esta misma figura es la imagen, por ejemplo. Se puede rotar a partir de un ángulo de 180 grados. La figura se vino y rotó y quedó aquí. Al rotar queda al revés, ¿verdad? Invertida prácticamente. Entonces, esta figura, vean aquí donde rotó 180 grados. La figura puede rotar 270 grados. Entonces, la figura se vino y rotó todo esto de aquí. O la figura puede rotar 360 grados. Que si rota 360 grados, vuelve a quedar en el mismo lugar. De ahí es donde viene la típica frase que está mal dicha de que necesito que mi vida dé un giro de 360 grados. Eso está malísimo. Si ustedes están aquí y necesitan que su vida dé un giro de 360 grados, vuelven a llegar al mismo punto. Entonces van a quedar exactamente igual a como comenzaron. Entonces, esa es la parte teórica de la rotación. ¿Cómo se puede hacer? Por fórmula, porque en el examen a ustedes lo que les preguntan son, muchas veces, primero les preguntan si la figura se rotó, o se reflejó, o se trasladó, o a veces les dicen, la figura tal, les dan solamente esta de aquí, esta, todas las demás no, y les dicen, la figura se rota 90 grados, y entonces, ¿cuál es el homólogo con B? Entonces, ustedes tienen que ir a ver en el plano, cuando ustedes rotan la figura, dónde podría quedar posiblemente B, para ver quiénes son los pares ordenados de B. Entonces, vamos a ver. Si nosotros tenemos este punto de aquí y esta es la original, nosotros podemos trabajar con estas fórmulas de aquí, con rotaciones a partir del origen. Si yo tengo un par ordenado inicial, este de aquí, que es el original, por decirlo así, este es, mira, se los puse con A y B, era con X y Y. Este de aquí es XY. En estos casos de aquí, A es X y B es Y, por aquello. A es X y B es Y. X es 2 y Y es 2. Entonces tenemos aquí X es Y, X es 2 y Y es 2. Entonces, no lo voy a hacer con ese porque ese es muy obvio por ser 2 y 2, para que vean cómo cambia. Lo voy a hacer con A, que A son diferentes, entonces el cambio sí se va a ver más notorio. A es, si nosotros venimos al par ordenado A, el X de A es 2 y el Y de A es 5. Lo voy a hacer con el punto A para que sea más drástico el cambio. Entonces sería 2,5. Si nosotros nos venimos y nos piden que giremos este punto 90 grados, ¿dónde quedaría? Nos va a decir el ejercicio. Entonces, como a ustedes no les dan el plano, el otro triángulo en el plano, ustedes tienen que ir a tratar de calcular a partir de aquí. Yo vengo y hago mi ángulo de 90. Aquí está mi ángulo y luego hago mi ángulo para el otro lado. Ahí está el ángulo de 90. Esa es una forma de hacerlo. Y veo la distancia que hay de aquí, trato de analizar la distancia para acá para ver dónde queda. Pero por fórmula, vea lo que nos dice la fórmula. Si nosotros giramos 90 grados nada más, yo puedo usar esta fórmula de aquí. ¿Qué dice esta fórmula? El B hay que ponerlo de primero, pero hay que cambiarle el signo. Vea que está negativo. Entonces, el B es 5
Yo lo tengo que poner ahora de primero. Lo pongo de primero, el B5 lo pongo de primero. Pero le tengo que cambiar el signo. Como 5 está positivo, ¿cómo lo pongo ahora aquí? Negativo. Negativo. Y el A va a quedar ahora de segundo. El A va a quedar de segundo y se mantiene con su signo. 5,2. Y ahí encontraron el punto homólogo con A. Si se giró solo 90 grados. Pero esta fórmula se las tendrían que aprender ustedes. Entonces, vean que es cierto. Me quedó menos 5,2. Estos giros son para la izquierda, por aquello. O contra las manecillas del reloj, que son como los piden en el examen. Entonces, vean que el A es menos 5,2. Sí funciona. 180 grados, girarlo 180 grados. Si yo lo giro 180 grados, es el mismo AB, pero con los signos cambiados. Entonces, ¿el primero quién sería? -2. Menos 2. ¿Y el otro? -5. Menos 5. Lo que hacemos es cambiar los signos, nada más. Para el giro 180 siempre va a ser el mismo, solamente que con los signos invertidos. Véanlo aquí. Menos 2, menos 5. Ahí está el A. Y el giro fue de 180, ustedes lo ven. Para un giro de 270 grados, otra vez, volvemos a invertir. Es como el de 90 grados, invertimos. Solamente que ahora que le cambiamos el signo, es al que cambiamos de segundo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ponemos de primero el B de 5. Se queda así como está, 5, porque solamente lo ponemos de primero. El segundo va a ser menos A, cambiarle el signo al primero. Todo lo estamos haciendo a partir de este, ¿verdad? El punto inicial. Y entonces, aquí A es 2. ¿Cómo va a quedar aquí entonces? -2. Menos 2. Y lo podemos ir a ver. Que A es 5, menos 2. Y para el de 360 dice que solamente se queda como está. 2,5. Porque el giro de 360 grados, la figura va a volver a llegar. El A da todo el giro de 360 grados y va a volver a llegar ahí mismo. ¿Comprendido? Vamos a agregar aquí que es giro a la izquierda. Profe, ¿y siempre se va a mantener el giro a la izquierda? Casi en el examen la mayor parte del tiempo vienen a la izquierda. Si fuese a la derecha, estos dos son los que se invierten nada más. Si fuese a la derecha, este de 270 grados va a ser el mismo de 90 y el de 90 grados va a ser el de 270. Los cambiamos de posición. Este lo traemos para acá y este lo traemos para acá si fuera a la derecha. Estos se mantienen igual. Ahora lo vemos en el examen para ver. Eso sería rotación. Entonces, analizar que la figura parece que se cae. Siempre va a mantener el tamaño, si fuera de visualizar. Y si es de ir a buscar elementos homólogos, que siempre lo que piden son puntos, se puede aplicar con esa fórmula, o ustedes van y hacen los ángulos en el examen. A mí se me hace más fácil tratando de dibujar los ángulos en realidad y ver las distancias que hay. Ahí lo vemos ahora en los exámenes, con cuál nos funciona más. Viene aquí una idea intuitiva para que ustedes hagan. Voy a rellenar yo el primero. 2,3. Lo vamos a hacer con giros a la izquierda. Vamos a hacer con giros a la izquierda. No lo aclaré. Vamos a hacer con giros a la izquierda. Entonces, el primer punto. Bueno, hagámoslo con estos que son negativos, para que después ustedes puedan hacer los otros. Hagámoslos con estos que son negativos. Mi punto inicial, menos 5, menos 7, el inicial, AB. Dice que si yo lo giro 90 grados, entonces, el que está de segundo, vamos a ponerlo aquí. Estos son A y B.
Ahí ve. Para hacerlo de 90 grados me va a quedar menos B y A. O sea, el que está de segundo va de primero y le cambiamos el signo. Que esté en negativo significa cambiarle el signo. Entonces, ¿cómo me quedaría aquí el primero? ¿Quién es B en esto? ¿Quién es B? Siete positivo. Bueno, entonces quedaría 7 positivo aquí, ¿verdad? Me estás diciendo la respuesta. 7 positivo aquí. Coma. Y el A se mantiene tal como está. Sería menos 5. Si el giro es a la derecha, este par ordenado va aquí. Nada más, va aquí. Es intercambiar estos dos. Intercambiar las respuestas de estos dos. Entonces, véanlo así. El B era negativo. En el giro de 90, el B va a estar de primero y con el signo cambiado, con el signo contrario. Entonces, como está negativo, aquí yo me lo traigo positivo de primero. El A va a estar de segundo y va a estar con su signo respectivamente, no cambia nada. Entonces, el A, que es menos 5, yo me lo traigo tal como está, menos 5. Porque a veces como lo ven positivo, creen que hay que ponerlo positivo. No, no. Esto lo que quiere decir es que si está negativo, cambiamos el signo y si está positivo, se mantiene tal como está. Eso es lo que quiere decir. En el giro 180 grados, dice que es menos A menos B. O sea, el A y el B hay que cambiarles el signo. Eso es lo que quiere decir por estar negativos. Van a cambiar de signo. Entonces, ¿cómo me va a quedar el giro de 180 grados en este? Si hay que cambiarles el signo a los dos. 5,7. 5,7. En el giro de 270 grados, dice que el B va a estar normal de primero. Como está positivo, es que se mantiene tal como está. Y el que cambia de signo es el A. O sea, hay que volver a invertir el par ordenado y cambiarle el signo al A. Entonces, el B va a ir de primero y el B es menos 7. Y como aquí está positivo, significa que se mantiene tal como está. Entonces aquí está menos 7. El A va a estar ahora de segundo y está negativo, entonces hay que cambiarle de signo. Como aquí está negativo, entonces aquí el A va a venir positivo. Si el giro fuera hacia la derecha, no tienen que cambiar, aprenderse todo de memoria. Ustedes, si se aprenden este orden, se aprenden el de la derecha. Ustedes dicen a la derecha 90 grados. Entonces, ustedes hacen a la derecha el de 270 grados y ese es el de 90 grados, porque hay que invertirlos. Pero casi siempre son a la izquierda, me parece. Me parece. Si no, ahora lo analizamos en el examen y les vemos cómo lo trabajamos. El de 360 grados se mantiene. Se mantiene. Entonces va a ser menos 5, menos 7. ¿Queda comprendido, chicos? ¿O dudas? No. Bueno, avanza. Nos dan este plano de coordenadas ahora. Y nos dicen que rotemos el triángulo. Menos 1,1, menos 3,5 y menos 3,2. A partir de un ángulo de rotación de 90 grados. No me está diciendo para dónde, no puse si a la izquierda o a la derecha. Voy a graficar el triángulo para ver dónde me funciona graficarlo y así tal vez practicamos desde los giros a la derecha. Dice que es menos 1,1 el A. Entonces significa que el A va a quedar aquí. X menos 1. Nosotros ubicamos el X menos 1 que está aquí y el Y1 que está aquí. Entonces, X1, bueno, menos 1, Y1, el punto A nos queda aquí. Es el punto A. El punto B, menos 3,5, X menos 3, Y5. O sea, el punto B va a quedarnos aquí. De menos 3 tengo que subir 5 unidades, ¿verdad? Eso es lo que nos dice esto. Ahí está el punto B.
En el examen ustedes no van a tener que hacer esto, ¿verdad? En el examen ustedes nada más van a visualizar. Ahorita yo lo estoy haciendo para que quede un poquito más claro. Y dice el C, menos 3,2. De X menos 3 tengo que subir 2 unidades. O sea, va a quedar aquí. Ahí está el C. ¿Qué triángulo más bello? Entonces, vamos a cerrar el triángulo. Ahí se me cerró el documento. Voy. Ahí está. Me queda curva. Ahí está. Ahí tenemos el triángulo. El triángulo con coordenadas ABC. Nos está diciendo que lo giremos 90 grados. Vamos a ver, a la izquierda o a la derecha. No puse. Voy a ver cuál me funciona. Si lo giro a la izquierda, 90 grados, menos B, A. Entonces, si lo giro a 90 grados, va a quedar. No, lo vamos a girar a la derecha. Para que ustedes vean. Entonces, si lo vamos a girar a la derecha 90 grados, todos los puntos hay que moverlos 90 grados, ¿verdad? No es que uno lo vaya a mover 90, el otro 270 y el otro 180, no. Todos los tengo que mover 90 grados. Les dije que esto de aquí es giro a la izquierda, ¿verdad? Estas fórmulas son giro a la izquierda. Para yo girarlo 90 grados, ¿cuál uso? ¿Esta que dice propiamente 90 grados o la que dice 270 grados? Si yo tengo A, B, girarlo 90 grados a la derecha, es usar esta, la de 270, porque lo voy a girar al contrario. Quiero que quede claro eso, chicos. Esta fórmula de aquí es para un giro a la izquierda, en contra de las manecillas del reloj. Si en el examen viene a la derecha, entonces se cambian estas dos, perdón, estas dos. La de 270 es la fórmula para 90 y la de 90 es la fórmula para 270. ¿Sí o no? Profe, no sé, me estoy perdiendo un poco. Ok, vamos a ver. Esta primera parte del giro a la izquierda, ¿sí quedó claro? Es que, profe, a lo que yo entiendo, normalmente entonces, si eso es a la derecha, igualmente son 270, no son 90 hacia la derecha. Es que vos lo estás trabajando entonces con la misma fórmula, solamente que lo estás girando 270 grados para llegar al mismo punto. Para llegar a ese mismo punto que son 90 grados a la izquierda. Sí, vos lo que me estás diciendo es esto. Tengo este ángulo de aquí y si lo giro, este es el ángulo de 90, por ejemplo. Si lo giro, en este caso, a la derecha son 90 grados, pero si lo giro por la izquierda, son 270 grados. Pero entonces, veámoslo así. Esta fórmula de aquí es para un giro a la izquierda. O sea, este triángulo de aquí, vamos a hacerlo 90 grados, giro hacia la izquierda 90 grados. Se refleja este de aquí. ¿Sí o no? Que eso fue lo que hicimos aquí. Bueno, en realidad ahí solo Sí. estamos trabajando con este, porque lo giramos solo 90 grados. Girar todo esto 90 grados es trabajar solo con esta fórmula para poder encontrar estos tres puntos. Girarlo 90 grados.
Girar este mismo triángulo 270 grados a la izquierda, llego a este de aquí. Entonces, todos estos puntos de aquí con respecto a este son esta fórmula de aquí. Pero si en el examen el giro es a la derecha y quiero este de aquí, no tengo que girar 270 a la izquierda, tengo que girar 90 a la derecha. Yo no les puse a ustedes fórmulas de giros a la derecha, porque la fórmula son estas mismas de aquí, pero para la derecha haciendo un cambio entre estas dos. Este par ordenado de aquí viene para acá y este par ordenado de aquí viene para acá en los giros a la derecha. Estos demás se mantienen. No, todavía no. Sí, sí, ya. Bueno, entonces, como el giro es a la derecha, yo no voy a desplazarme con este de aquí, porque este menos BA son 90, pero a la izquierda. El 90 a la derecha es este de aquí, que me lo traigo para acá. Ven, ustedes solo se aprenden este, si fuese el caso que quieren trabajar así, se aprenden este, y en el examen, lo único que hacen es que se a la derecha, se acuerdan que estos dos tienen que cambiarlos de posición en la tablita. Entonces, como son 90 grados a la derecha, mi A, B, que es el original, se va a transformar de B a menos, que era este de aquí, ¿verdad? Porque estos son 90, pero en derecha. Este para el ordenado de aquí son, veámoslo así, este de aquí son 90 grados derecha y 270 grados izquierda. Cumple los dos papeles. ¿Sí o no? Ahora sí, profe. Sí, ya. Ok, este de aquí son 90 grados a la izquierda, a la derecha, o 270 grados a la izquierda. Ustedes lo pueden usar para esas dos. Y este de aquí pasa lo mismo. Este de aquí son 90 grados, pero a la izquierda, o 270 grados, pero a la derecha. En el examen la mayoría son de 90 grados o de 180 grados. Entonces, nada más recuerden eso. Entonces, como son 90 grados a la derecha, este de aquí es el que me funciona para ambos, para 90 grados a la derecha. Entonces uso este, porque estos son 90 grados a la izquierda. Ya sé qué puedo hacer para la próxima, para hacer una modificación ahí. Entonces, menos 1,1. Si yo hago aquí la modificación, dice que el B viene de primero, tal como está. Entonces, ¿quién sería el homólogo de ese A? ¿Cómo quedaría el B? Menos 1. Dice que se queda tal como está, por estar positivo. Es 1. 1. ¿Y el A? Menos 1. 1. Perdón, 1, 1 también. 1, ¿verdad? Porque hay que cambiar el signo. Por estar negativo hay que cambiar el signo. Como aquí está negativo, entonces lo ponemos así. Entonces significa que el A va a estar aquí. Pero con otro color. El A' va a estar aquí. El B. El B dice que es menos 3,5. Entonces, B'. Dice que el B se mantiene tal como está de primero ahora. ¿Quién quedaría? 3,5. No, porque primero va el B. ¿Quién es el B en estos dos? 5,3. Esto es A y esto es B. Y en la fórmula dice que nos tiene que quedar el B de primero, el B5. Entonces nos queda 5 de primero. Y en la fórmula dice que el A, 3 positivo. 3 positivo, porque como el A está negativo hay que invertirle el signo. El A está negativo, entonces como aquí está positivo negativo, le cambiamos el signo. 3. Entonces el B' va a quedar por aquí.
5,3. Chicos, ya saben, ustedes en el examen no tienen que graficar. Yo estoy graficando para que ustedes vean la idea. Les quede más claro. C. Se dice que es menos 3,2. Entonces, C', ¿quién sería? 2,3. 2,3. El B se mantiene tal como está de primero, porque en la fórmula dice que se tiene que mantener de primero, y el A va de segundo con el signo cambiado, con el signo contrario. Entonces, ese es 2,3. Quedaría como por aquí. Ahora sí, ya podemos unir los puntos para hacer el triángulo. Ahí está el triángulo rotado. Este es el original. Y este de aquí es la imagen. Ven, parece que se cae. Sí. Vean que aquí se forma el ángulo de 90. Aquí está el ángulo y aquí está el ángulo de 90 para C. Aquí está el ángulo de 90, la primera rayita, y llego a C, y ahí se me forma el ángulo de 90. Son formas de hacerlo. Pero vean que el triángulo es exactamente igual en tamaño y forma. Lo que cambió fue la posición. Entonces eso es una rotación a 90 grados a la derecha. Recuerden ese cambiecito que hay que hacer si fuese a la derecha. Pero estoy casi seguro que en el examen todos son a la izquierda por aquello. Eso sería la rotación. ¿Alguna duda con la rotación? Ustedes tienen que llenar esto después, ahí les queda de tareilla. La rotación es el más tedioso de todos. En el que más análisis se hace es en la homotesia. Las razones de homotesia van a regir a partir de una razón de homotesia. A esa razón de homotesia la vamos a llamar K. Vean que no hay más características. Dice que la homotesia es una transformación que sufre una figura. Esta se hace más grande o más pequeña. Incluso se puede invertir. Entonces ya sabemos que era esta primera figura de aquí que hicimos al inicio. Se hizo más pequeña, una homotesia. Ya tenemos aquí definida cuál fue la transformación que pasó, una homotesia. Pero ¿qué es lo que pasa con las homotesias? Que entonces, ese cambio sucede a través de una razón de homotesia. Teniendo en cuenta que la figura base la llamaremos original y la figura el resultado de imagen. Todo eso es lo mismo que hablamos arriba. Tenemos una razón de homotesia. La razón de homotesia es una constante, es un número que vamos a llamar K. Esta permite que la transformación de la figura de imagen y su resultado. Permite determinar la figura de imagen y su resultado. Ese resultado que va a ver que la figura se haga más grande o más pequeña va a depender de la razón de homotesia. Del valor de la razón de homotesia. ¿Qué pasa? Vamos a tener dos casos ahí dentro y dentro de cada caso vamos a tener dos casos. Caso 1, para cuando la razón de homotesia sea positiva. A esas las vamos a llamar homotesias directas. Lo que sucede ahí es que K es mayor que 1. Puede ser uno de los casos, en los directos, en los positivos, que K sea mayor que 1. ¿Qué quiere decir que K sea mayor que 1? Que K sea 2, K puede ser 2, K puede ser 3, K puede ser 4, incluso K puede ser 1.01, 1.0001, 1.2, 1.3. Todos estos números con decimales son mayores que 1. Están para arriba de 1. Aquí está el 1, aquí está el 2 y aquí hay un montón de números con decimales mayores que 1.
El 1.1, el 1.2, el 1.3, todos esos son mayores que 1. Cuando K es mayor que 1, entonces nosotros vamos a decir que la imagen se agranda. La imagen se agranda. Pero cuando K esté entre 0 y 1, o sea, que K esté entre 0 y 1, lo que quiere decir es que sea 0.1, 0.2, 0.3, cualquier número entre 0 y 1. Lo que sucede es que la figura disminuye. Vean lo que se aclara. La imagen solo se agranda o se disminuye. Si K es mayor que 1, se hace grande. Si K está entre 0 y 1, se hace chiquitita. Vean aquí este caso. Tenemos una homotesia donde tenemos aquí la imagen y aquí la original. La original era la grande o la pequeña. La grande. La La grande. grande, ¿verdad? Vemos que la copia o la imagen se hizo chiquitita. Entonces, como la copia o la imagen se hizo chiquitita, nosotros podemos asegurar aquí que K va a estar entre 0 y 1. Porque la imagen se hizo más chiquitita. K tiene que ser 0.1, 0.5, 0.3, 0.9, cualquier número entre 0 y 1 puede ser. Tiene cualquiera de esas opciones por haberse hecho más chiquitita. Tenemos el otro caso, que vamos a llamarla homotesia inversa. Y eso sucede cuando la K es negativa. Cuando la K sea negativa, vamos a hablar de homotesias inversas. Y vamos a tener dos casos. Igual, que K sea menor que menos 1. Que K sea menor que menos 1 significa que K puede ser menos 3, menos 7, menos 9, menos 1.9, menos 1.8, menos 1.5. Recuerden que los negativos van al revés y entre más cerca del 0 son más grandes. Entonces, todos los que estén atrás de menos 1, para que tengan la misma idea de esta, de 2, 3, 4 números así, tienen que ser menores que menos 1. Entonces, cuando K es menor que menos 1, lo que vamos a decir es que la imagen, o sea, la copia, se va a hacer más grande también. Pero no solo se va a hacer más grande, se va a invertir. Por eso se llama homotesia inversa, porque las negativas me quedan al revés. En los casos donde K está entre menos 1 y 0, o sea, K va a ser menos 0.5, menos 0.9, menos 0.8, menos 0.7, menos 0, algo. La imagen va a disminuir. En estos casos va a ser lo mismo. Cuando K es mayor que 1 o menor que menos 1, que son ideas parecidas con números 2, 3, menos 2, menos 3, la imagen se va a agrandar. Lo que sucede en la negativa es que se va a invertir. Y que cuando esté entre 0 y 1, que sea 0, algo, o menos 0, algo, la imagen se va a disminuir, se va a hacer más chiquitita. Pero en la inversa también se va a invertir. Se va a poner al revés. Veamos el ejemplo. Tenemos que esta es la original y esta es la copia. ¿Se agrandó o se achicó la copia? Se agrandó. Aumentó, ¿verdad? Entonces, como aumentó, tenemos dos casos, tenemos dos posibilidades, que esté aquí o que esté aquí. Perdón, aquí. Estos dos casos, se aumentó. Pero entonces tenemos que ver la figura y decir, ¿mantuvo su posición o se invirtió? Se invirtió. Se invirtió. Entonces, como la figura se invirtió, nosotros vamos a decir que esta razón de homotesia acá va a ser menor que menos 1. Tiene que ser negativa. Puede ser menos 5, puede ser menos 3, puede ser menos 9, puede ser menos 1.5. Cualquiera de todos esos casos puede llegar a ser. ¿Comprendí esos dos casos de homotesias? Bueno, Sí, profe. 4 casos. Ahora, en el examen las que más vienen, no se las puse aquí, van a tener que escribirlas. Vean que dice que K puede estar mayor que 1 o entre 0 y 1, o menor que menos 1 entre 0 y 1. Nunca dice nada que sea igual a 1.
o menos 1. ¿Qué es lo que pasa? Cuando K es igual a 1, lo que va a suceder es que la figura queda igual. Ahí es donde se trabaja con triángulos congruentes, tema de octavo. Cuando K es igual a 1, me va a reflejar una figura exactamente igual. Y como es positiva, tiene que quedar en la misma posición, ¿verdad? Y estas son las que más vienen en el examen. Las que más vienen en el examen. La igual a 1 y la igual a menos 1. En igual a menos 1 queda el mismo tamaño. Cuando K es igual a menos 1, la figura queda del mismo tamaño. Pero como es negativa, ¿qué le va a pasar? Porque en todas las negativas, ¿qué pasan? Se invierte. Se invierte. Es decir, aquí vean. Yo tengo este triángulo de aquí. Y a partir de una razón de homotecia, K igual a menos 1. No parece que es del mismo tamaño, pero son del mismo tamaño. Lo que hizo fue invertirse. K igual a menos 1. Pero vean lo que sucede, chicos. La K igual a menos 1 es muy importante. Porque, bueno, y otras homotecias. Porque a ustedes les pueden preguntar en el examen este de aquí. Y no solamente les preguntan esto. Les pueden preguntar, la transformación fue una razón de homotecia igual a menos 1. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Proposición 2. La transformación fue una reflexión a partir de y igual a x. Y vean que también es una reflexión. Estas cumplen varias transformaciones. Cuando es igual a 1, tenemos la figura aquí y se transformó aquí. Les dicen, la razón de homotecia era K igual a 1, correcto. Y les dicen, la figura se trasladó 2 unidades abajo, 3 unidades a la derecha, también. Pueden cumplir varias transformaciones al mismo tiempo. Eso se llama composición de transformaciones. En el examen a veces les preguntan combinadas. Eso sería homotecias. Y eso serían todas las transformaciones en el plano. Este es el tema más tedioso de geometría, el más largo, el más analítico, el que tiene más información. Queda clarito todas estas transformaciones en el plano. Ahí va a quedar todo el video, así, con toda la explicación completa. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios, a ver cuánto nos dan tiempo. Vean la primera pregunta, dice. Para responder las preguntas 1 y 2, considere la siguiente imagen. Nos están dando un plano de coordenadas con una figura ahí adentro. Dice que hay un cuadrilátero. E, F, H, Q. A veces no se ven bien en el examen. Es este de aquí. Un rectángulo. Dice, ¿cuántos ejes de simetría se le pueden trazar a ese rectángulo? A esta figura de aquí. Ustedes no tienen ni que dibujarla. Con pura teoría nosotros ya sabemos cuántos ejes de simetría se les puede trazar a un rectángulo. ¿Cuántos se les puede trazar a un rectángulo? 2. 2. Este de aquí, vean, más exacto. Porque como tengo cuadrícula lo podemos ver. Vean que me lo está partiendo en 2 partes iguales aquí. Y puedo hacer este otro de acá. Que también me lo está partiendo en 2 partes iguales. Igual, si ustedes no se acuerdan, lo pueden dibujar. Y si se acuerdan, pueden venir a marcarlo directo con las opciones que vimos ahora. Solamente 2. Voy a borrar los ejes de simetría, porque hay que responder la siguiente pregunta también con esta figura. Dice, considere las proposiciones con respecto al eje de simetría x igual 4. Tengo que trabajar con este eje de simetría, x igual 4. X igual 4. Entonces, para yo trabajar ese eje de simetría, tengo que venir a dibujarlo. X igual 4 es
Recordemos, porque los dos ejes de simetría es con 4. X igual 4, ¿cuál era? ¿Vertical o horizontal? Esas rectas. Tienen que recordarlo. Vertical. Vertical. Si se les olvida que es vertical, vean lo que ustedes pueden hacer. X es igual a 4. Entonces, yo voy y hago un punto en X igual 4. X igual 4 es aquí. Yo hago el punto ahí en X4. Voy a hacer eso para que se vea más. Ahora, yo tengo que hacer una recta que pase por este punto y que toque nada más este punto de X. ¿Cómo la tengo que hacer para que toque solo este punto? ¿Horizontal o vertical? Vertical. Vertical, para que toque solo ese punto. Esa es otra forma de trazar la recta. Entonces, dice el ejercicio. F es homólogo con H. F es homólogo con H, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿verdad? F y H. Si yo doblo este rectángulo, a partir de esa recta, F me queda con H. Entonces esto es verdadero. EQ es homólogo con FH. Vamos a ver quién es EQ. EQ. EQ es homólogo con FH. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Seguros? Sí. Falso. Falso. ¿Por qué es falso, chicos? Porque yo tengo que hacerlo a partir de este eje de simetría. Si yo doblo la figura, EQ no me está quedando con FH. De hecho, aquí debería yo tener un punto en esa intersección. Pongámosle N y pongámosle M. Y cuando yo doblo, EN me queda con UNQ, con NQ, a partir de este eje de simetría. Lo que yo les dije ahora, EQ y FH sí son homólogos, pero si el eje de simetría fuera este de aquí, si me estuvieran hablando de este eje de simetría, porque yo ahora doblo para abajo y ahí sí me quedan juntos el EQ y el FH. Sí, Sí. entonces esa falsa aquí es verdadera, solamente la 1. Vienen más preguntillas, vean chicos, estos exámenes son aplicados en el 2021. En la próxima clase vamos a continuar revisando esto antes de pasar al siguiente tema.